Bueno, chicos, quisiera que arrancáramos el encuentro con dudas que tengan sobre el taller. Si alguno tiene alguna inquietud, voy a poner el taller en pantalla. No sé si alguno tenga alguna duda o inquietud que quieran que revisemos. Hola Susana, ¿cómo estás? Vale, ya lo tengo en pantalla. Sí, pero me estás hablando de cuál ejercicio, de cuál estamos hablando. Pero caso uno, dos o tres. Pero es que hay tres ejercicios, entonces no sé de cuál me estás hablando. Ok, correcto. Bueno, como, mira, en general lo que había que hacer, ¿cierto? Como parte introductoria era, digamos que por medio de las sumas o las restas, hallar los valores faltantes, teniendo en cuenta qué datos tengo y qué datos me faltan. Para el caso 3, digamos que la mejor forma de iniciarlo en este último o para hallar esas últimas incógnitas era de abajo hacia arriba, es decir, primero hacer P. Entonces, mira, tú tienes P es la incógnita de utilidad bruta, pero te están dando la utilidad neta. Y tú sabes que la utilidad neta sale o se halla restando la utilidad bruta el costo de ventas y los gastos de ventas, perdón. Entonces, primero habría que hallar P. ¿Cuánto te dio P en ese caso? Vale, ahí tienes el error porque realmente P da es, mentira, sí, 12.000. Sí, 12.000, 12 menos 4 me da 8, correcto. Listo. Ahora, teniendo ese resultado de P, es que puedes hacer la misma inversa. Tienes la utilidad bruta y te hace falta el costo del producto vendido. Entonces sabes que estas son las ventas menos ese valor, como se halla la utilidad bruta. Tienes unas ventas de 23.000 y tienes una utilidad de 12.000. Por lo tanto, el costo de venta que te hace falta sería 11.000. ¿Correcto? Que es 23.000 de ventas menos la utilidad que ya tienes de 12.000. Ah, pero te entendí 18. Te entendí que habías puesto 18. Ah, ok. Vale, listo. Entonces, en este caso, la mejor forma, y lo mismo para el caso 2, también era más fácil hacerlo de abajo hacia arriba, porque tenía los datos en la parte inferior mucho más completos que en la parte superior del estado. ¿Vale? ¿Alguien más, chicos? ¿Tiene dudas? Hola, Sandra, ¿cómo estás? Bien, gracias. Correcto. Ya lo trae incluido. No, no, ya lo trae incluido. Hoy vamos a entrar un poquito más en ese detalle, pero ahí está completo. Los 440.000 es lo que llevas al estado de costos. Nada, es distractor. Ese 80% es distractor, porque realmente es todo completo al gasto. Ahí no te afecta nada que el gasto sea fijo o sea variable.
Es un gasto de venta, ¿vale? Chicos, ¿alguien más tiene alguna duda? Bueno, chicos, el plazo para este taller es hasta mañana. Ah, bueno, bien, la misma pregunta de Sergio. Estamos conectados telepáticamente, Sergio. Correcto, el plazo para este taller es hasta mañana. En plataforma ustedes ya tienen cargado el taller número 3. Ese taller es para el próximo domingo también. O sea, la idea es que siempre en la clase resolvamos dudas por si las tienen y tengan como el resto de espacio para resolverlo. Yo entiendo que la mayoría tiene clase hasta las 6 o 7, entonces evidentemente pues el mismo día no lo van a poder terminar, por eso les doy como ese día hasta el domingo para que lo terminen. Listo, chicos. Entonces ya saben que en plataforma está el taller número 3. La próxima clase, bueno, la próxima semana es nuestra semana número 4 y de acuerdo al cronograma tenemos el primer parcial. Listo, entonces el primer parcial va a ser a través de plataforma. ¿Cuál es la idea? Normalmente cuando estamos pues en las clases habituales y como siempre ha funcionado el programa, la primera parte se hace el examen en clase y después del break continuamos con clase. Entonces la idea es que aprovechemos la primer espacio de la clase para resolver dudas del taller, porque digamos que el parcial es con todo lo que hemos visto y lo que veamos hoy, que vamos a continuar sobre la línea pues, del estado de costos, etcétera. Entonces, la idea es que esa primera parte de la clase resolvamos dudas, que si es de caso ustedes me compartan pantalla, yo voy viendo cómo hicieron los ejercicios, bueno, vamos viendo qué cantidad de dudas tengan y continuamos con la clase. Y yo les habilito el parcial en plataforma domingo, lunes y martes. O sea, van a tener 3 días más para que lo resuelvan en esos 3 días. El plazo que les da digamos, una vez entran al examen es de 2 horas, como si estuviéramos en la clase, estuviéramos en el aula. La idea es que lo puedan pues, resolver tranquilamente. Listo. Entonces, para que tengamos presente esto. Bueno, chicos, entonces voy a iniciar con la presentación que tenemos programada para el día de hoy y nuestra parte de clase. Bueno, chicos, eh, recuerden que hemos hablado de dos sistemas de costeo. Uno que es por proceso y donde es común los estados de costo como lo habíamos visto hasta ahora, o sea, los dos, la forma de hallar el estado de costos que conocemos, que estábamos en práctica y de las cuales pues son los 3 ejercicios del taller. Eh, en ese tipo de sistema de costeo, cuando hablo de proceso, ahí todavía puedo incluso utilizar una metodología fija o una metodología variable, ¿cierto? Esa es una de las formas o de los sistemas de costeo más comunes que existen. Ahora, este otro sistema, que es por órdenes de fabricación, a diferencia del otro que es un periodo, ¿cierto? Porque miren que en el otro sistema lo que hacíamos era el mes, la semana, el año, el trimestre, ¿cierto? Y los datos de consumo de materia prima, de mano de obra, estaban destinados a un periodo determinado de tiempo. Cuando yo hablo de órdenes de fabricación, puedo estar hablando que dentro de una orden hay un tiempo determinado, pero cada costo por cada orden es diferente. Me explico. Si somos una fábrica de zapatos, entonces me encargaron o vendí 50 pares de zapatos a la empresa XYZ. Voy a tener un costo por la orden de la empresa XYZ. Si me encargan unos zapatos, otros, no sé, 200 pares de zapatos de dama para la empresa ABC, entonces ahí tengo otro costo para la empresa ABC, ¿cierto? Cada pedido se convierte en un costo diferente, entonces por eso hablamos de costos por órdenes de fabricación. En este sistema es común usar para registrar cada costo o cada elemento del que me voy consumiendo en ese pedido, en esa producción, una hoja llamada hoja de costos. Ojo, yo puede que en un mismo pedido me gaste una semana, un mes, una quincena, un año, depende del volumen, ¿cierto? Y qué tanto recursos necesite para finalizar ese pedido.
Entonces aquí en este sistema de órdenes de fabricación se combinan dos cosas, el tiempo, pero prima es el pedido, ¿cierto? Entonces, generalmente cuando una empresa maneja este tipo de sistemas, lo que hace es que a cada venta o a cada pedido le coloca un número o una orden. Por eso se llama órdenes de fabricación. Entonces es una orden, se identifica cada compra, cada producción con un número interno, ¿cierto? Esta es como un ejemplo de una hoja de costos simple que se utiliza de manera común. Listo, no quiere decir que sea estática, que sea la única, que tenga que tener siempre una hoja de costos todos estos datos, puede tener más, puede tener menos. ¿Qué encontramos en esta hoja? Encontramos en la parte de arriba el nombre de la empresa, o sea, mi empresa, la que está fabricando. Encontramos el cliente, es decir, a quién le estoy fabricando este pedido y, muy importante, la orden interna. Es decir, como ese número de producción con el cual yo voy a identificar ese pedido. Tengo adicional fecha de inicio, es decir, cuándo llegó esa orden de pedido, cuándo arrancamos con esta producción. Y una fecha de terminación que va a depender evidentemente de cuándo finalice el pedido, ¿cierto? Son datos que internamente y solamente se conocerán para este orden de producción. Mm, Unidades a producirse, este dato es importante porque aquí vienen las dos columnas de abajo, costo total y costo unitario. Necesito siempre identificar cuántas unidades están compuestas el lote. Y la forma común de distribución de los elementos del costo, que siempre son tres, materia prima, mano de obra y CIF, la forma más común es ordenarlos por la fecha en que se van incurriendo en cada uno de ellos. Entonces la fecha en que consumí materia prima o mano de obra o CIF y al final o cada día puedo usar en un mismo día o en una misma fecha los tres elementos o uno solo o dos. Entonces por día se va como totalizando el costo diario, por decirlo de alguna manera. Y cuando se termina el proceso o se termina la fabricación, ese pedido, se totalizan todos los costos, todas las fechas y todos los elementos. Básicamente es como el esquema que maneja esta hoja de costos. ¿Qué voy a tener aquí al final? Cuando ya totalizo, termino el pedido, voy a determinar el costo total y el costo unitario. Con ese costo total es que trasladaré al estado de resultados, pero con la particularidad que si estoy haciendo un estado de resultados mensual, pues tendré que sumar todos los costos totales de todas las órdenes de fabricación que ha tenido en ese mes, en ese año, en ese periodo. Digamos que este, a mi modo de ver, es un poco más acumulativo. Me permite llegar al detalle de cada orden de fabricación y los costos no van a ser iguales, así yo lo que haga sean zapatos, ¿cierto? Pero eh, me permite llevar mucho más control del uno a uno. Puede que un pedido por algún motivo haya salido más costoso que otro, siendo la misma cantidad de unidades, por algo que haya pasado puntualmente en esa producción. Entonces, este sistema lo que permite es eso, un control mucho más administrativo de los costos y revisar de pronto fugas de recursos en algún momento si se dan o la oportunidad de reducir esos recursos. Al final, cuando vaya a construir el estado de resultados, lo que tendré que hacer es sumar todos los costos totales de todas las órdenes de producción, todas las órdenes de fabricación, con la particularidad de que yo hago una orden de fabricación cuando tengo ya como digamos que el producto vendido. O sea, uno aquí es muy común fabricar sobre pedidos, ¿cierto? No tenemos como unidades en bodega, unidades de productos terminados, como si sucede en el otro sistema, que se quedan en cola o simplemente produje más de lo que vendo porque tengo un inventario, tengo un muestreo, tengo una bodega para exhibición o un punto de venta de almacén. En este tipo de sistema, lo que se hace es que se van fabricando a medida que se van vendiendo. Entonces es como la diferencia también principal de los dos sistemas. Bueno, ¿cómo funciona el sistema? Para empezar a implementarlo, lo que hay que hacer básicamente es dibujar el flujo de los costos. Es decir, dónde voy entrando como por etapas de la producción en cada elemento. Generalmente yo puedo tener en cada etapa los mismos elementos.
¿cierto? Materia prima, mano de obra y CIF. Mm, siempre inicia por una orden de producción. Entonces siempre tendré como el punto inicial o el punto de partida un pedido. Para ese orden de producción o para ese pedido tendré que revisar que tenga la materia prima suficiente para cumplirlo, la mano de obra suficiente y el costo indirecto de fabricación suficiente para cumplir con ese pedido. Si tengo las unidades disponibles, o sea, tengo los insumos de materia prima y tengo los operarios o los obreros para continuar, pasaré a la segunda etapa, que es empezar a elaborar el producto, perdón. Entonces estaremos en la etapa de producto en proceso. Pero si me hace falta alguno de esos elementos, tendré que hacer la solicitud en mi departamento de costos, ¿no? Estoy hablando del proceso que ocurre desde el área de costos. Entonces, en ese momento, el área de producción, si no sé, fabricamos zapatos y se nos acabó el pegamento. Entonces, habrá que hacer una orden de pedido interna para que el departamento de compras o contabilidad, no sé, tesorería, nos suministre o nos entregue lo que nos hace falta. Entonces ahí habrá como una orden de pedido, pero ahorita voy a entrar un poquito más en detalle de eso. Listo. Eh, estoy en la etapa de producto en proceso y finalmente, o cuando se acaba esa etapa, inicia la del producto terminado, es decir, ya tengo el producto final para despachar la entrega. Ahí se acaba el, digamos, la hoja de costos, el proceso de orden de fabricación e inicia el costo de venta. En este tipo de sistema, el costo de venta va a ser igual al costo de producción, solo en este tipo de sistema. Listo, chicos, es importante que tengamos claro eso. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Listo. Entonces, vamos a entrar un poquito más en detalle de sí, qué pasa con el manejo de la materia prima. Entonces, eh, digamos que estamos en la producción y voy a usar materia prima de los insumos que ya tengo. Normalmente las empresas les llevan inventario a los insumos de materias primas. Más allá de saber qué tienen, es más por control, que no llegue un pedido y no vaya a tener yo el insumo o el material suficiente para trabajar. Entonces se manejan como unos stocks básicos dependiendo de los tipos de insumos que yo maneje. En este caso, eh, ¿qué tengo que tener en cuenta desde el punto de vista contable y de costos? Entonces, primero, que las materias primas, cuando a mí me llega una factura por una compra de un material o hago un pedido, generalmente, depende pues del tipo de sector o del tipo de bien que vaya a usar, pero generalmente están grabados con impuesto a las ventas, ¿cierto? Eh, a la tarifa X, puede ser general del 10, del 25, bueno, pero casi todo en el país tiene IVA, a excepción pues de que esté comprando algún insumo exento o excluido. En ese sentido, hay que tener en cuenta que ese IVA no es mayor valor del material o del insumo, así yo haya pagado más por él, porque finalmente tuve que pagar ese IVA. Cuando se contabiliza, digámoslo así, esa compra, ¿qué se debería hacer? Registrar la materia prima al inventario de materiales, al inventario de insumos y el IVA, como ustedes ya saben, es un pasivo. Entonces el IVA, en este caso descontable, iría débito a la cuenta del pasivo destinada para el IVA. Hay que tener en cuenta que esto me aplica para ese tipo de impuesto, que es el IVA. Ahora les hago una pregunta. Si fuera arancel, si yo trajera una materia prima importada y el arancel eh, lo tengo que pagar para poder usar esa materia prima, ese impuesto, ese arancel es mayor valor de la materia prima o no. ¿Quién da más? ¿Qué dice el público? Bueno, chicos, resulta que los aranceles, espérenme que por aquí me escribieron, los aranceles, de acuerdo a la sección de inventarios, ahí tienen que apoyarse un poquito.
con la norma. Entonces, los aranceles hacen parte de todos esos costos históricos que se pagan para poder hacer uso de los inventarios, en este caso el inventario de insumos o materiales. Entonces, la respuesta es que sí es mayor valor de la materia prima. Entonces, en el caso de que yo pague un arancel o pague un impuesto de aduanas, un impuesto aduanero arancelario para poder usar esa materia prima, tendré que llevarla como mayor valor del activo, en este caso de los inventarios. Pero el impuesto a las ventas no, porque ese es un impuesto descontable o un impuesto corriente. Entonces hay que tener en cuenta siempre qué tipo de impuesto es al que me estoy enfrentando. Ahora, es común en las compras otro impuesto y es el tema de la retención en la fuente. Yo no sé si ustedes ya manejan el término, pues el tema de retención en la fuente y saben pues cómo se contabiliza, pero hay que tenerlo en cuenta que eso no me afecta para nada el valor de los materiales. Si yo hago una retención en una compra, es un pasivo por pagarle a la DIAN, ¿cierto? Es menor valor de lo que yo le pago a mi proveedor, pero el valor de mi material sigue siendo el mismo. Entonces, para que siempre hay que tener en cuenta que en los materiales tengo que digamos, diferenciar o separar el tema de los impuestos. Ahora, pregunta, los descuentos. ¿Cómo se contabilizan y se manejan los descuentos? Ustedes que conocen. Correcto. Ajá, correcto. Entonces hay que tener en cuenta que si me dan descuentos, eso me afecta también la forma de contabilización. Entonces hay que conocer un poquito antes de realizar la contabilización, valga la redundancia, de la compra de la materia prima, cómo se debe manejar. Ahora, eh, el descuento que es por pronto pago, ¿cierto? Cuando te llega la factura por, supongamos, 1.000.000 de pesos y la compra es a 120 días, pero te dicen, si me la pagan 60, le doy el 5% de descuento. ¿Esa cómo se maneja? Esos 50.000 pesos que le dan de descuento y bueno, y la empresa paga a los 50, a los 90 días, es decir, se ganó el descuento de 50.000. ¿Esa cómo se maneja? ¿Cómo se contabiliza ese tipo de descuento? Correcto. Ese es un ingreso, ¿cierto? Ese valor que se ganó no quiere decir que la materia prima o los insumos, los materiales hayan valido menos. El costo de los materiales sigue siendo el mismo, simplemente que contablemente eh, es un ingreso al momento del pago. Entonces miren que aquí vamos mezclando un poquito los conceptos básicos que ustedes ya tienen de la contabilidad con la parte de los costos. En este caso, eh, es como importante tener claro eso respecto a la materia prima, es decir, el manejo de los descuentos y de los impuestos que me apliquen. Eso en cuanto a compras, ¿no? Pues es como el escenario. Mm, es muy común que en el tipo de compañías que se tienen establecidos sistemas de costeo, especialmente este por órdenes de fabricación, hay como unos controles internos para eh, llevar como esa relación y tener claro qué se está gastando o desembolsando por el concepto de materias primas. En este caso, lo más común que se maneja o el tipo de documentos o formatos que se manejan son la solicitud de compra y es, el área de producción tiene un pedido de, no sé, 100 zapatos y se les acabó el pegamento. Entonces, el jefe de bodega, el jefe de producción, el jefe de planta, alguien tendrá que hacer ese pedido, ¿cierto? Tendrá que hacer manifestar que necesita ese insumo para poder trabajar. En ese momento hará una solicitud de compra.
le hará la solicitud de compra al área encargada, supongamos que es un área de tesorería o el área de compras o contabilidad, bueno, el área que sea. Entonces ahí se maneja como una solicitud o sí, una solicitud de compra o una solicitud de pedido. ¿Qué hará el área que recibe esa solicitud? Pues generar esa compra. En ese caso, buscar el proveedor o si ya tiene pues varios, escoge el mejor, no sé, o busca uno nuevo, o en fin, y consigue el insumo que producción está necesitando. Digamos que generalmente lo que se maneja es una cotización telefónica o un correo electrónico. A ese proceso le llamaremos orden de compra. Y es cuando finalmente desde la compañía se autoriza o se le dice al proveedor despácheme X material o X insumo. Y finalmente el pedido llega. Me llegó el pegamento. ¿Qué habrá que hacer ahí? Revisar que lo que se haya comprado sea lo que llegó, ¿cierto? Entonces por eso digo que estos son como temas de control que son muy comunes en las empresas que usan costo. Esos tres tipos de formato de documentos en relación a la materia prima. Pero cuando llega el pedido, eh, digamos que lo reciben en el almacén y supongamos que compramos, no sé, 10 litros de pegamento. Pero para una producción no se van a gastar los 10 litros de pegamento. Entonces, para esa producción puntualmente se van a usar, no sé, un litro. ¿Qué va a pasar ahí? El área de producción, pues la persona encargada de esa producción tendrá que hacer una requisición de qué cantidad de materiales necesita para disminuir el inventario. Normalmente entonces llegaron 10 litros de pegamento, se alimenta el inventario diciendo tengo 10 litros de pegamento ya en este momento. Cuando se van consumiendo, ese inventario se va disminuyendo. La idea es que pues hay personas o hay empresas que lo hacen manual, es decir, que hacen el Cardex manual, no sé si ustedes se acuerdan haber hecho el Cardex de las entradas, las salidas y los saldos, o hay empresas que son sistematizadas y simplemente digitan en su información, en su software, que llegaron 10 litros y que el área de producción se acaba de consumir uno, entonces me quedaron 9. Pero, ¿ustedes se acuerdan del Cardex? ¿Lo tienen presente? Ah, ¿y te toca manual o en el sistema? Ah, bueno. Bueno, entonces esos Cardex, ¿por qué son necesarios? Más allá del control que permiten, es, lo, es casi que el único recurso que yo tengo para garantizar que vaya a tener o no vaya a tener una existencia de algo que necesito. Cuando se está acabando el producto o el insumo al que le estoy haciendo ese control de inventario, pues tendré un tiempo prudente para pedir y pase toda esa cadena de abastecimiento y volver a tener. Pero si no tengo ni idea, no controlo y simplemente cuando voy a buscar el pegante ahí ya no hay. Se paró la producción porque no hay pegamento, pues ese no es el deber ser de una compañía, ¿cierto? De una producción. Hay que tener siempre eh, ¿cómo se dice? Como la prevención de tener todos los elementos necesarios para la producción y no parar el proceso porque me faltó un elemento. En ese punto, desde ese punto de vista, pues los cártex son fundamentales, ¿cierto? Sean sistematizados o sean manuales. Bueno, el momento de la compra. Entonces se acabó el material y lo que se hace en ese momento es que el almacén, cuando llegó ya el material, o sea, pasé por el estado de la solicitud de pedido, la orden de compra y verifiqué el pedido que llegó. ¿Qué hace almacén en ese momento? Almacén es como el proceso, ¿cierto? Que lo haga la misma persona, jefe de planta, jefe personal, no importa, pero es como un proceso interno que siempre existe o un paso que existe. En ese momento, ¿qué va a hacer esa persona o ese proceso? Actualizar el cártex y decir que ya llegó ese inventario y aumenta las cantidades. Luego, el departamento de costos. ¿Qué tendrá que hacer? Cuando llega el material, nada. Costos no hace nada porque en ese momento no se ha utilizado, simplemente sabe que llegó y eso hace mayor valor del inventario de los materiales. Digamos que es un efecto contable, pero desde el punto de vista de costos, ahí no ha pasado nada. Ahora, para contabilidad, ¿cómo será la contabilización de esa compra de material? ¿Qué cuentas se usan o qué registro se hace? ¿Ustedes qué harían con una compra de un material?
Bueno, no sé si manejan cuentas T o manejen libro diario, pero en general lo que se haría es, eh, bueno chicos, aquí les quiero hacer una claridad y es que ustedes de pronto vienen muy acostumbrados a los códigos de las cuentas. Conmigo no es más, o sea, no está mal que sepan que usen los códigos, pero a mí un código no me sirve de nada. O sea, si usted a mí me dice débito a la 14, pues para mí la 14 es un almacén, ¿sí? En este caso y en este punto donde estamos bajo NIF, los códigos no son importantes. Lo que es importante es la cuenta, o sea, el nombre y el concepto. Entonces, en este caso es un débito al inventario de materias primas. Que ustedes lo llenen en la cuenta 14 como tradicionalmente se ha hecho, no hay problema. Pero los invito también a que dejen un poco al lado el código. ¿Por qué? Porque bajo NIF no existen los códigos. Cada empresa puede tener los códigos que quiera. Entonces, si yo me aprendo el código del PUC o pues sigo con el código del PUC que ya no existe y llego a una empresa donde no usan códigos o cambiaron todos los códigos y les dio por ponerle un orden diferente, pues me voy a enfrentar como con un cambio difícil, ¿cierto? Entonces es importante que tengamos en cuenta que más allá del número del código que le pongamos es el nombre. En este caso, inventario de materiales o de materia prima. Si tiene un IVA, recuerden que el IVA es aparte. En este caso es un pasivo por IVA descontable. Si hay retención, solo si hay lugar a retención en la fuente por pagar, le hacemos el crédito a esa retención por pagar y sea que la haya comprado a crédito o la haya comprado de contado, pues tendré que hacer el pasivo, el crédito. O en unos instrumentos por pagar a proveedores o en un menor valor de mi banco, de mi efectivo o equivalentes al efectivo. Entonces, para que tengamos en cuenta esto. Listo, chicos. Entonces, en los registros, más allá y para los talleres les pido que porfa, más allá de ponerme en los códigos, me coloquen siempre el nombre de la cuenta, el nombre al que se refieren o lo que estamos tratando de contabilizar. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí, chicos? Ahora, hago uso del material. Una cosa, en el paso anterior, simplemente fue que llegó el material a mi bodega, a mis instalaciones, y lo contabilicé en el inventario. Pero ahora voy a hacer uso del material. Quiere decir que el área de producción o de compras me dijo que de los 100 litros de pegante que compré, va a usar 10, va a usar 1, va a usar X cantidad. Entonces, en este caso, lo que comúnmente se hace es una requisición o una orden de traslado, bueno, cualquier, o ese tipo de documento, más allá de cómo lo llamen, porque cada empresa puede ser diferente, lo que pretende registrar es del inventario que tenía, qué tantas unidades o cantidades de material primo o material directo se gastó o se consumió en esa producción. Es importante que exista un documento, un control para saber que ese material que se está consumiendo va ligado a esa orden de producción. Porque si no se va llevando relación a qué orden de producción o a qué requisición pertenece, pues podría igual afectar el costo, ¿no? Al final el resultado del costo no va a ser exacto porque mezclé los elementos que se usaron en cada producción. Entonces recuerden que en este caso, en este sistema, lo que pretendo es esa exactitud, ese nivel de detalle, entonces por eso tengo que ir muy ligado del consumo a la orden de producción específica en la que estoy trabajando. En este caso, vamos a llamar, o pues en la parte de pronto de ejercicios prácticos, vamos a llamarlo requisición de materiales. Y en esa requisición simplemente lo que me va a decir el área de producción o costos es cuánta cantidad necesita que le entregue para cumplir con esa producción. Listo. ¿Qué pasa en ese momento? El almacén, que en el paso anterior había actualizado el Cardex aumentando las cantidades, pues ahorita lo que va a hacer es disminuir las cantidades. ¿Disminuirlas en cuánto? En lo que haya entregado, en lo que diga la orden de requisición. Entonces, había comprado 100 litros de pegamento y la requisición dice que 10, entonces disminuye y su Cardex al final quedó en 90. ¿Qué hace el departamento de costos? En este momento, digamos que empieza a hacer uso de esa hoja de costos que les presenté al principio y ahí va a colocar cuánto usó de material directo, ¿cierto? Aquí ya no es inventario de materiales, aquí ya se convirtió en materia prima consumida. O sea que aquí, en esta parte de material
directo que voy a llevar al CARD, a la hoja de costos, es como si en el estado de costos del sistema anterior estuviera llegando al punto de material directo utilizado, ¿cierto? Que en el otro sistema se hace con un juego de inventarios, con cuánto quedó, con cuánto inició, perdón, con cuánto finalizó y eso le va a dar el total consumido en el periodo. Aquí lo hacemos de manera un poco diferente porque es por proceso, por orden de requisición. Entonces, en este caso, lo que voy a clasificar como materia prima utilizado va a ser ese dato que en el Cardex acabaron de dar de baja y que, digamos, entra a mi costo. Aquí ya se convierte en un costo, pasa de ser inventario a ser costo. ¿Y qué va a hacer contabilidad? Pues va a reflejar eso mismo. Va a decir, ya no hay un inventario de 10 litros de pegamento y eso se convirtió en costo. Entonces, en este caso, va a ser eh, el débito yo les coloqué aquí la cuenta 71 porque es como la común con la que generalmente se usaba el costo. Pero si no le quieren colocar 71, miren que más allá del código, para mí es importante el nombre. Entonces aquí yo le coloqué material directo o costo por material directo, como lo quieran llevar ustedes. Listo. ¿Y el inventario qué pasa? Se acredita. Ya el inventario vale menos. El inventario, o sea, esa cuenta 14 que comúnmente usamos y que en el registro anterior llevamos por el débito, ¿cierto? Eso pasa cuando uso la materia prima. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Bueno, ahorita igual vamos a hacer como perdón, unos ejercicios prácticos donde vamos a poner como un poco aplicado todo este concepto teórico. Ahora, vamos a revisar un poco la materia prima, perdón, la mano de obra. La mano de obra, como ya lo habíamos hablado desde nuestro primer encuentro, es todo ese esfuerzo físico o intelectual que hace una persona directamente involucrada en el proceso y que convierte o transforma esos materiales en un producto, ¿cierto? Eso es lo que clasificamos como materia prima, perdón, como mano de obra. ¿Qué me entra en este concepto de mano de obra? Salarios, sueldos, obligaciones prestacionales, seguridad social. Vamos a hacer primero aquí como un desglose paso a paso. ¿Qué se entiende por salarios o por sueldos según el Código Laboral? Y por aquí que está Sergio, nuestro abogado estrella de cabecera, me ayuda con esa definición. Sergio lo corché, no me diga. ¿Qué se entiende por salarios, chicos? ¿Qué nos dice el Código Laboral? ¿Qué es salarios? Alguien que le eche la mano a Sergio. ¿Qué son salarios? ¿Ustedes ya vieron derecho laboral? Sí, correcto. Toda la contraprestación del servicio es salario. Pero yo quisiera que nos acordemos un poquito, pues si ustedes ya vieron esto y si no, para que complementemos, qué se entiende bajo la norma que es salario, porque hay muchas formas de remunerar o de distribuir o de reintegrar a una persona por todo ese esfuerzo que ha hecho. Entonces, a veces ahí tiende a haber confusión y es parte de lo que la ley laboral ha tratado de dejar muy claro. Por ejemplo, las horas extras. Las horas extras son salario porque hacen parte de la remuneración y la subordinación que se está dando al trabajador. ¿Qué más se entiende como salarios? Las comisiones. Normalmente cuando se trabaja sobre comisiones hay personas que tienen un salario básico y comisiones. Y era común que, digamos, que pagaran o que se entendiera que el salario era únicamente la parte básica. Esa parte de comisiones o variables se dejara por fuera. Entonces la norma laboral me cerró mucho el término y me dice que salario, ¿qué se entiende por salario? Entonces está el salario básico o el fijo, las comisiones, las horas extras, viáticos y todo, bonificaciones, sí. Mm, en general, todo lo que tenga de alguna manera que ver con la productividad
del esfuerzo del servicio que hace la persona. Independientemente que se la pague semanal, quincenal o mensual, todo eso se compone o conforma el término de salario. ¿Y por qué quiero hacer precisión o que tengamos en cuenta qué es salario? Porque las obligaciones prestacionales y la seguridad social pues tienen como base ese salario. Entonces, si yo les digo que una persona se gana un básico de 1.000.000, comisiones de 500.000 y auxilio de extralegal de 500.000, supongamos, esa persona al fin de mes está recibiendo en dinero 2.000.000 de pesos, pero no quiere decir que los 2.000.000 todos sean salario. Entonces hay que empezar a tener un poquito en cuenta eso y con qué base o no hago las prestaciones. Entonces, mmm, ustedes tienen claros cuáles son los porcentajes prestacionales. Yo creo que esa tarea me las dejé la clase pasada, ahora que me acuerdo. Ya hay que averiguar eh, como los porcentajes de las prestaciones y de las seguridad sociales, cómo se calculaban. Creo que les dejé esa tarea, ahora que me acuerdo. Entonces, en ese caso, cuando yo tengo claro qué es el salario eh, y, por ejemplo, digamos, separo que el auxilio de transporte no es salario, por ejemplo, el auxilio de transporte es una prestación que, cuyo fin es que subsidie lo que la persona se gasta en ir al trabajo y prestar su servicio, pero que no tenga que disminuir su remuneración para pagar ese transporte. Entiendo que ahí ya tengo dos conceptos, ¿cierto? Entonces tengo conceptos devengados que son salariales, perdón, y otros que no son salariales. Y las prestaciones tienen unas bases. Por aquí me dice Sergio, salud es el 12.5, que el 8.5 lo asume el empleador y el 4 el trabajador. Correcto. Pero el 12.5 ¿de qué? Ahí es donde tenemos que tener claro qué es salario y qué no es salario. En el tema de seguridad social hablo de IBC, índice base de cotización, y es sobre el valor con el cual pago los aportes a la seguridad social. En ese caso, del ejemplo que les ponía del básico, más el auxilio de transporte, puntualmente para el tema de seguridad social, el auxilio de transporte no hace base. El auxilio de transporte no se entiende como salario. Entonces, solo sobre el concepto de salario, todo lo que constituye salario, eh, calculo ese 8.5 que asume el empleador y el 4 que asume el trabajador. Hoy, por ejemplo, con el tema COVID, todas las compañías que se acogieron al decreto 588, donde se redujo el porcentaje de aporte a pensión, tendrán que recalcular sus costos, porque durante estos 2 meses sus costos van a ser diferentes. No sé si lo tienen claro y están actualizados, chicos, que hoy, o sea, para el mes de abril y mayo, el aporte a pensión bajó de un 16% a un 3%. Igual la empresa es voluntaria, es decir, quienes quieran acogerse, ¿no? Porque eso igual tiene pues como otras implicaciones que están en el decreto y es que al final las personas tendrán que cotizar esos 2 meses adicionales. Pues en términos, digamos, una conclusión rápida y sin entrar en mayor detalle. Pero eso que implica que es un menor valor. Ya este mes el costo de producción respecto a mano de obra es un 10% menos de lo que era el mes pasado y eso me aplica para abril y para mayo, ¿cierto? Entonces siempre tengo que estar actualizado con el tema laboral. Miren que aquí estamos desde el punto de vista de costos, pero tengo que tener en cuenta lo contable, lo tributario para la contabilización y la mano de obra tengo que tener en cuenta la parte legal, laboral. Listo, igual ahorita les voy a dar un recorderis básico de cómo es el tema, pero para que sepan que siempre hay que estar actualizados y tenerlo en cuenta. Entonces, la mano de obra se clasifica en dos formas. Mano de obra directa. Recuerden que la que hemos dicho que es directa es esa persona que coge, toca esa materia prima y la convierte en un insumo, perdón, en un producto. Esos son los que usualmente llamamos operarios, ¿cómo se me fue el otro nombre? Me fue el otro nombre, espérenme, operarios.
No, ese es indirecto. Ahí se me fue el otro nombre que se le conoce a los operarios. Que ahorita me acuerdo. Operario, se me fue el nombre. No, no sé, se me fue ahorita me acuerdo. Pero bueno, en general aquí es donde conocemos a los operarios. Mano de obra indirecta. Son esos salarios y sueldos y todo lo que complemente, ¿no? En ambos casos, tanto en mano de obra directa como en indirecta. Recuerden que cuando yo hablo de salario no estoy hablando únicamente del sueldo, hablando de todo, prestaciones, seguridad social, de las personas de apoyo. En este caso, la mano de obra indirecta es todo ese personal de apoyo a la producción y aquí sí entran los supervisores, los funcionarios de planta, todo ese personal del almacén que directamente no coge la materia prima y la transforma, pero que es necesario. Entonces, por ejemplo, la persona que administra el almacén, donde se guardan los insumos, esa persona no, no coge el material primo y lo transforma, pero si no tengo quien cuide el almacén y quien actualice esos cárdex, no voy a poder producir, ¿cierto? Entonces es una mano de obra indirecta, esa persona de almacén, el jefe de bodega, el de logística, bueno, como lo llamen en las empresas. Ya me acordé la otra palabra, el, ay, se me olvidó ir, el obrero, ya me acordé, obrero. Es común conocer como el tema operario en mano de obra directa, operarios, obreros, ¿listo? Entonces, siempre que hablo de mano de obra, la estoy clasificando en dos, mano de obra directa y mano de obra indirecta. Recuerden que la mano de obra indirecta es SIF, ¿cierto? Pero que tiene todas las características de la mano de obra, es decir, que los salarios tienen un componente prestacional y un componente de seguridad social. ¿Cómo se calcula ese valor de la mano de obra? En el tema de costos por órdenes de fabricación. Resulta que usted a un operario o a un obrero le paga un salario mensual o quincenal, pero en esa quincena o en ese mes hizo parte de 15 órdenes de producción. Entonces, ¿cómo determino cuánto fue el costo de la mano de obra para cada orden de producción? Es, en este caso, o lo que se usa es el costo por hora. ¿Cuántas horas de mano de obra me consumí en un producto o en un lote de producción? ¿Cómo llego a saber o a determinar el costo por hora de una mano de obra? Es lo que vamos a, digamos, a determinar. Antes de que inicie la producción, yo ya sé cuál es el costo de la hora de mano de obra. ¿Por qué? Porque yo ya tengo los operarios contratados o los obreros contratados, en este caso la hora de mano de obra directa, para cumplir un horario, ¿cierto? Generalmente se trabajan 8 horas al día por 7 días a la semana. Que en esas 7 horas diarias hagan parte de una, dos o tres o quién sabe cuántos lotes de producción es diferente. Pero antes de que inicie esa orden de producción, ya existe el costo de la hora de mano de obra y al fin de mes, igual la persona va a recibir el salario. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama salario mínimo, ¿cierto? Entonces, si la persona no gane horas extras o lo que sea, ya yo sé mínimo cuánto le tengo que pagar. Si la producción que estoy manejando maneja horas extras, pues eso será, tendré que hacer un recálculo de la hora predeterminada de mano de obra, porque la aplico únicamente a este lote de producción o fabricación. Pero entonces vamos a hacer el cálculo de una mano de obra directa que no tiene horas extras. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que tendré que hacer es saber cuántos son los días laborales del año. Ojo, a una persona se le pagan 365 días, a pesar de que decimos que laboralmente son años de 360 para temas de cómputo, pero a la persona cuánto se le está pagando realmente, 360 o 365. ¿Cuántos días de salario reciben ustedes al año? Ujú. A uno le pagan todo el año, así uno no trabaje todo el año. Entonces, a esos días reales que se elaboran, porque a mí me pagan 365, pero no laboro los 365. Entonces, primero vamos a calcular cuántos son los días reales que se trabajan y ahí voy a hallar o recalcular todo el factor prestacional, es decir, prestaciones sociales y seguridad social. Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es depurar los días laborales.
Para el año 2020, ¿cierto? Son 365 días y le vamos a restar los 52 domingos que tiene un año. En el caso del 2020 hay 18 festivos. Entonces, 365 menos 52 domingos menos 18 festivos. Por ahora hay 18 festivos, ¿no? Por ahí andan con el cuento de que van a eliminar los días festivos para el segundo semestre. Bueno, eso no se sabe qué va a pasar, pero por ahora son 18 días festivos. ¿Qué más le voy a restar? Le voy a restar los 15 días de vacaciones. ¿Por qué? Porque igual se le pagan a la persona, pero no está trabajando, ¿cierto? Son días de descanso remunerado. Entonces voy 365 menos 52 domingos, menos 18 días festivos, menos 15 días de vacaciones, porque son 15 días hábiles, ¿cierto? Que le doy de descanso remunerado. Y generalmente tendré que restar el promedio del ausentismo para poder determinar este tema de los días laborales. ¿Qué es el ausentismo? El ausentismo se entiende como los días en que las personas por año no van a trabajar. Cada empresa puede tener un ausentismo diferente y eso pues es un dato que maneja especialmente el área de talento humano y seguridad en el trabajo. Dependiendo del sector al que pertenezca la compañía, hay promedios de ausentismo muy altos. Para efectos académicos vamos a trabajar con que el ausentismo en promedio al año es de un día para efectos académicos. Pero cuando ustedes están haciendo este cálculo en la vida real, pues tendrán que trabajar con el día, con el promedio de ausentismo que les dé como la realidad. Es común, no sé, por ejemplo, en las construcciones, los ausentismos son muy altos. Generalmente los lunes, o un martes después de un festivo, es el día que menos gente va a trabajar o que mayor ausentismo se presenta por el sector, por el gremio, ¿no? Se emparrandan. O los sábados, es muy común en este tipo de sectores. Pero no es el único, ¿no? Hay sectores que tienen por su propia actividad un mayor nivel de ausentismo. Un ejemplo, el tema de las personas que trabajan en cuartos fríos. Las personas ni siquiera trabajan las 8 horas al día por un tema de salud, ¿cierto? Y se tienden a enfermar más, entonces hay mayores incapacidades por temas de enfermedades respiratorias. Entonces seguramente el promedio de ausentismo no va a ser uno, van a ser 3 días al año, cuatro, bueno, no sé, eso depende de cada empresa. Entonces para efectos académicos vamos a trabajar con un día de ausentismo. Entonces a los 365 le resto los 52 dominicales, 18 festivos, 15 días de vacaciones y un día de ausentismo. Eso me arroja que el días laborales son 280. Listo. Eh, Ahora, ¿cómo sé cuál es el costo de la mano de obra por hora? ¿Qué tendré que hacer? El valor del salario mensual, lo que sea, lo va a llevar al año. ¿Cuánto, cuánto le pago a los operarios que tengo en planta? Eso lo tengo que hacer por el total de la planta al año. Ah, no, resté el uno. Sí, sí, 279. Sí, sí. Sí, ahí no había restado el día de ausentismo. Correcto, son 279. Listo. En el tema del costo, lo que voy a hacer es el costo anual de mi nómina con los recargos y las prestaciones, lo voy a dividir en las horas que hay en 279 días. Es decir, si yo trabajo 8 horas al día, entonces 279 por 8, trabajo en el mes 2.200, perdón, en el año 2.232 horas. Si no trabajan 8, sino que trabajan 7 o trabajan 6, bueno, cada empresa es diferente, pues sabrán el número de horas que trabajan al año y eso te va a dar el valor final de la hora de mano de obra directa, la hora predeterminada, ¿no? Es decir, antes de que inicie la producción, yo sé cuánto es el valor de la mano de obra. Igual ya vamos a hacer un ejercicio práctico. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí, chicos? Bueno, entonces voy a arrancar con este ejemplo. La compañía Lanas y Tejidos recibe un pedido de almacén del almacén solo para hombres el día 1 de marzo para entregarlo el 16 del mismo mes. Es decir, que este pedido tiene una duración de 16 días. El pedido consiste en la elaboración de 75 buzos de lana talla S.
La compañía asigna a dicho pedido la orden de producción número 85. Y para efectuar y producir el pedido, la compañía realiza las siguientes transacciones. Entonces vamos primero con el enunciado. Ahí tengo todos los datos para llenar la parte de arriba de la hoja de costos. Tengo el cliente, la fecha de inicio, la fecha de fin, la cantidad y el número de la orden. En este caso, la orden de producción número 85. ¿Qué pasó? Entonces, el 1 de marzo, es decir, el día que recibió la orden de pedido, compró a crédito 50 tambores de lana, material primo, ¿no? Si se dedica a hacer buzos de lana, pues la lana es materia prima. 50 tambores de lana tipo A un precio de 12.600 pesos más IVA. 50 tambores de lana tipo B con un precio de 9.800 más IVA y 75 marquillas de lujo a 2.100 más IVA cada unidad. Marzo 3. Compró de contado 30 docenas de botones a 280 pesos cada botón y 25 docenas de tallaje a 250 pesos cada unidad. ¿Será que los tallajes y los botones son materia prima o son CIF? Pero los CIF también. Vale, lo que pasa es que la diferencia entre el uno y el otro es que tan fácil los identifico yo. Por ejemplo, los tallajes no son tan fáciles de identificar en la prenda. El botón quizás sí. Eh, digamos que ahí el tema es identificar qué es fácilmente identificable para yo clasificarlo como materia prima y que no es tan fácilmente identificable para yo clasificarlo como CIF. No quiere decir que no sean costos, ambos son costos, pero qué elemento del costo son. Entonces, la compra de marzo primero hace parte de la materia prima y la compra de marzo 3 hace parte del CIF, especialmente por los tallajes, ¿no? De pronto los botones yo más fácilmente los ubico en una prenda, pero el tallaje no tanto. Entonces, como compro ambos en una sola factura, las dos cosas van a ser parte del CIF, es decir, los botones y los tallajes. Cuando me los consuma son parte del CIF, mientras no me los consuma son material, eh, insumo, materiales en inventario para la elaboración del producto. En marzo 3 le envió a producción para elaborar la orden de producción número 85, 45 tambores de lana tipo A según la requisición número 129. Entonces, mire, compró 50 tambores de lana, pero despachó 45 del tipo A. Compró 50 del tipo B, pero despachó 43 para esa orden de producción número 85. De las 30 docenas de botones que compró, despachó 20 docenas según requisición número 131. Y de los tallajes que ha comprado 25 docenas, únicamente despachó 12 docenas. Listo. Entonces hasta ahí tengo como el enunciado, la primera parte del enunciado del ejercicio. ¿Qué más me dice? Que envía en marzo 11 para elaborar la orden de producción número 85, 75 marquillas, según la requisición 133 y 10 docenas de botones. Ahora me dice que en su nómina cuenta con 10 obreros, que cada uno devenga un salario de 900.000 pesos más auxilio de transporte y que las horas de mano de obra directas reales, uy, aquí se me fue un cero de más, eh, esa R que ven ahí al final, uy, se me salió la pantalla, ¿cierto? Sí, ya no están viendo. Esa, esa R que ven, HMODR, horas de mano de obra directa reales, es lo que finalmente para esta producción de las 75 buzos de lana se gastó. En este caso fueron 240. ¿Qué necesito hacer? Elaborar los registros contables y la hoja de costos. Entonces vamos a arrancar. Vamos a ir paso a paso con las mismas transacciones. ¿Qué pasó el 1 de marzo? El 1 de marzo me dice que compró 50 tambores de lana tipo A con un precio de 12.600 más IVA, 50 tipo B 9.800 más IVA y 75 marquillas a 2.100 más IVA. Entonces, aquí tengo los precios. Recuerden que el IVA no hace parte del valor del inventario. En este caso, 50 tambores
a 12.600, pues pagó 630 sin IVA. Miren que ahí estoy tomando en cuenta los precios sin IVA. 9.800 sin IVA por las 50 tambores de lana y 75 por 2.100 sin IVA. ¿Cuánto fue el total de la compra antes de IVA? 1.277.500. ¿Cómo se contabiliza eso, chicos? De acuerdo a lo que hablamos ahorita. Sí, fue a crédito la venta. Perdón, la compra. Correcto, inventario al débito por el 1.277.500, ¿cierto? El valor antes de IVA. Pero el IVA también lo tengo que contabilizar. Entonces el IVA de 1.277.000 me da 242.725. Ese IVA es descontable. Entonces débito al pasivo. Sí, Sergio, muy bien. Y la cuenta por pagar. Correcto. Ahí te voy a agregar lo único, es que para que practiquemos y no se nos olvide la retención. Listo. Entonces, ¿cómo va la retención? Recuerden que la retención la calculo del valor antes de IVA. Y en este caso, pues es una compra. Y para que no nos compliquemos, manejemos todas las compras con la tarifa del 2.5 de retención. Entonces el 2.5, 1.277.000 me da 31.938. El valor de la cuenta por pagar o del pasivo es de 1.488.287. ¿Todos me siguen hasta ahí o alguna duda? Listo, marzo 3. ¿Qué pasó en marzo 3? En marzo 3 hizo otra compra de contado de 30 docenas de botones, 280 cada botón, y 25 docenas de tallaje a 250 cada unidad. Entonces, como son docenas, cada docena tiene pues 12 unidades, ¿cierto? Entonces 30 por 12 por 280. Más 25 docenas de tallajes a 250 cada unidad, 75.000 pesos. El total de esta compra fue en 175. La contabilización es igual. El inventario de materiales por 175.000, el IVA de 175.000, en este caso 33.250, la retención del valor antes de IVA, el 2.5, y en este caso fue de contado. O sea que el crédito va es a la cuenta de efectivo y equivalentes al efectivo, o sea, caja, bancos, como la quieran llamar. Dudas ahí, chicos. Hasta ahí es la misma transacción. La diferencia es que la una es de contado y la otra es a crédito. Sergio me dice que no me ve la pantalla. Chicos, ¿los otros compañeritos me ven pantalla o solo Sergio? Ah, vale, Sergio, listo. Muchas gracias. Bueno, chicos, entonces hasta ahí hicimos la transacción de marzo primero y marzo 3. En marzo 3 también le despachó a, al departamento de producción con unas órdenes de requisición, ¿cierto? Entonces ahí habíamos dicho que había comprado 50 tambores, pero les despachó 43 del tipo A 45 del tipo A, perdón, 43 del tipo B, 20 docenas de botones y 12 docenas de tallaje. ¿Qué pasa en ese momento cuando se despacha la mercancía? Recuerden lo que les decía, ya deja de ser inventario y pasa a ser consumo, pasa a ser costo. Entonces, marzo 3, la lana, 45 tambores de lana. Aquí sigo manejando el precio antes de IVA. Miren que yo en ningún momento toco el IVA para efectos de los cálculos de los costos, porque el IVA no tiene nada que ver. Entonces, en este caso, 45 tambores de lana por 12.600, el valor antes de IVA me da que se consumió de este tipo de material 567. Del tipo B, 43 a 9.800, que fue lo que lo ingresó a su Cardex, le costó 421.400. Esta lana la tenía clasificada como inventario de materiales, ¿cierto? Teníamos el débito en esa cuenta. Entonces haré el crédito
por la suma de los dos valores, 567.000 más 421.400, es decir, 988.400, hago el crédito a la cuenta de inventario de materiales. Y ese inventario de materiales ya pasa a ser costo que llamo inventario de producto en proceso. En este caso lo llamo inventario de producto en proceso, pero en la hoja de costos lo va a llamar materia prima, ¿cierto? En este caso es materia prima de inventario en proceso. Dudas hasta aquí. Miren que aquí lo que hice fue acreditar el consumo de material que en el paso anterior había llevado el débito. Y genero el débito en el costo de inventario de producto en proceso. ¿Para todos claro hasta ahí? Listo, chicos. Bueno. Ahora, traslado 20 docenas de botones, es decir, 20 por 12 por 280 y traslado 12 docenas de tallajes, 36.000 pesos. 67.200 más 36.000. ¿Cómo se contabiliza eso? Ese es un CIF. Es lo que yo les decía ahora. La lana es material directo, pero los botones y los tallajes hacen parte del CIF. Igual hago el crédito al inventario de material, porque ¿cómo registró la compra del material? Como un inventario débito, ¿cierto? Inventario de materiales débito. Hago el crédito porque ya no tengo ese inventario y paso a hacer el débito al costo indirecto de fabricación. ¿Por qué valor? Por el valor que costaron los botones y los tallajes. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Listo. ¿Qué más pasó en el enunciado? Volvámonos aquí. Listo, marzo 3 ya terminamos. Sigue marzo 11. Envió a producción para elaborar la orden de producción número 85, 75 marquillas y 10 docenas de botones. Entonces, en este caso, 75 marquillas por 2.100, ¿cierto? Y las 10 docenas de botones a 280 cada botón son 33.600. Es la misma contabilización de la transacción anterior. Acredito el inventario de materiales y débito al costo indirecto de fabricación. ¿Dudas hasta ahí? Bueno, chicos, ahí en el caso del ejercicio estamos terminando con las transacciones respecto a las compras de materia prima y el uso, ¿cierto? Ahora me dice que cuenta en su nómina de producción con 10 obreros que cada uno devenga 900.000 pesos. Entonces, para que no nos vaya a quedar como mucha la parte de la explicación de la parte de nómina y de mano de obra, entonces les propongo que salgamos al break en este momento y ya regresemos a continuar el ejercicio en la parte de nómina. Vamos a salir a un break de 10 minuticos y regresamos. Listo, chicos. Entonces son las 2:20, a las 2:30 nos vemos. Entonces, quedamos en que vamos a iniciar la parte de la nómina. Me están indicando que para nómina en la planta cuenta con 10 obreros, es decir, tiene 10 personas fijos y que cada uno devenga 900.000 pesos más auxilio de transporte. Entonces, lo primero que tendré que hacer es determinar el valor de una hora de mano de obra de esta planta que tiene 10 obreros y que paga a cada obrero 900.000 pesos más auxilio de transporte. Entonces, lo que ya habíamos determinado hace un rato eran los días laborales que tiene el año 2020, ¿cierto? Recuerden que son 365 días, menos los domingos, menos los festivos, menos los 15 días de vacaciones y menos los días de en promedio de ausentismo. Ahora, ¿cuánto es el costo anual
de la mano de obra. ¿Cómo lo vamos a determinar? El valor de los salarios básicos, es decir, de los 900.000 pesos, más, perdón, por los 10 empleados. Es decir, al mes, la nómina vale 9 millones de pesos. ¿Correcto? El salario básico por 10. Bueno, la nómina no, el valor de vengado en el mes. Lo mismo hago con el auxilio de transporte. Para este año, el auxilio legal es de 102.854. Este lo multiplico por los 10 obreros y me va a dar que mensualmente por auxilio de transporte pago 1.028.000. Entonces ya tengo como la base mensual de salario básico y de auxilio de transporte. Entonces ahora lo voy a llevar al año. Los 9 millones por los 12 meses me da 108 millones. Perdón. Y el auxilio de transporte de 2.028.540 por 12 meses me da 12.342.480. Es decir, que en el año, por concepto de salario más auxilio de transporte, yo pago 120.342.480. Pero recuerden que esto no es el costo de la nómina. Aquí únicamente estamos haciendo el básico y el auxilio de transporte. Tendré que tener en cuenta las prestaciones. Entonces, ¿cuál es la primera prestación? Cesantías, ¿cierto? Las prestaciones son cesantías, prima y vacaciones. ¿Quién me ayuda con los porcentajes? ¿Cuánto se paga por prima o cómo se calcula la prima o cómo se calculan las cesantías? ¿Ustedes qué saben al respecto, chicos? Correcto. ¿Y las primas y las vacaciones? Bueno, entonces aquí les coloqué igual el pastelito de los porcentajes. Entonces las cesantías, el 8.33. Ojo con lo que les voy a decir, chicos. Para el tema prestacional, la base es el básico y el auxilio de transporte para el tema prestacional. Ojo que en básico, pues para este ejemplo yo estoy teniendo en cuenta únicamente una persona que se gana un salario básico, pero si yo les dijera que se paga 900.000 más horas extras, más bonificaciones, más no sé qué, todo eso lo sumo para efectos de básico en este caso, listo. Porque recuerden que todo eso es lo que compone salario. Entonces, comisiones, horas extras, bonificaciones, viáticos, todo eso hace parte del salario. Entonces, esta parte de salario básico, en este ejemplo es de 900.000 pesos, pero si yo les digo comisiones tanto, horas extras tanto, todo lo tenemos que sumar, listo. Más el auxilio de transporte. Para efectos prestacionales, cesantías, primas e intereses, se tiene en cuenta el auxilio de transporte. O sea que ese 8.33 yo lo voy a calcular es de los 120.342.480 que pago en el año. ¿Correcto? En este caso me va a dar los 10.024.529 que ven ahí en pantalla. La prima es del mismo porcentaje, 8.33 del total, es decir, básico más auxilio de transporte. Y los intereses a las cesantías es el 12% del valor de cesantías, no el 12% del millón, del 220.342. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Entonces voy a hacer una pregunta y esta pregunta va por 10 puntos adicionales de la bolsa de puntos que tenemos para repartir. Entonces, porfa, los que la vayan a responder o los que quieran participar, me piden, pues me escriben ahí en el chat para el orden de respuesta, para que por si me van a hablar todos al mismo tiempo. Y la pregunta es, si las prestaciones incluyen las vacaciones, ¿por qué para este cálculo no la tengo en cuenta? Miren que ahí solamente estoy teniendo en cuenta cesantías, primas e intereses a las vacaciones. Muy bien, lo tenemos descontado arriba en los días laborales, ¿cierto?
Muy bien, Jorlen. Para todos, claro, ¿por qué no la tengo en cuenta? Sí, sí se debe tomar en cuenta. Si yo tengo comisiones y horas extras, las tengo que sumar al básico. Y a eso le sumo el auxilio de transporte y sobre esa suma total es que calculo el 8.33. En este ejemplo no tengo auxilio, no tengo, perdón, horas extras, pero si las tuviera lo tengo que sumar. Es decir, que no me va a dar 108 millones el básico, sino que me va a dar más, incluyendo horas extras, comisiones, bonificaciones, todo lo que se denomine salario. Bueno, chicos, pero muy importante que a todos les quede claro por qué en este cálculo no estoy incluyendo las vacaciones. Y lo que decía Jorleni es porque para el cálculo de llegar a 279 días, yo ya incluí que de 365 días que le pago a una persona, 15 no los labora porque son vacaciones. Entonces miren que ahí ya está calculado implícitamente ese costo. El costo de las vacaciones está dentro de la misma nómina, o sea, a las empresas no les vale más que una persona salga a vacaciones. ¿En dónde está el costo? En que no está produciendo. Es decir, ese obrero, esos 15 días al año que se va y descansa, no los está produciendo, pero sí se los estoy pagando. Entonces ahí en el cálculo de los días laborales ya está, digamos, incluido implícitamente ese valor de vacaciones. Listo, porque las vacaciones son un descanso remunerado. Ahora, ¿qué más hace parte del factor prestacional? La seguridad social. Entonces la seguridad social se divide en dos. Seguridad social integral y para fiscales. Entonces en seguridad social, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son los aportes a seguridad social que hacen normalmente las compañías? Correcto, salud, pensión y ARL. Entonces ahorita Sergio, ¿y cuál? Perdóname. Ese es para fiscal. Vale. Entonces ahorita Sergio nos decía que pensión el 16%, que salud el 12.5%. Y ARL vamos a trabajar con la tarifa 1, con la básica, 0.522, pero no es la única. Bueno, Sergio me dice por acá que el fondo de solidaridad. El fondo de solidaridad lo asume el empleado, no hace parte de los costos del trabajador, perdón, de la empresa, míos como empleador. Ese 1%, sí, sí, correcto. Aquí Sergio nos aclaraba, si gana más de 4 salarios mínimos, ¿cierto? Es correcto, pero no es un costo mío como empresa. A mí no me vale más el trabajador respecto al fondo de pensión, es decir, yo como empresa no tengo que pagarle al fondo de solidaridad porque una persona gane más de 4 salarios mínimos. ¿Quién hace el aporte? El empleado. Entonces, en los cálculos de los costos que estamos haciendo aquí, estamos incluyendo únicamente lo que es costo para mí como empleador. Entonces, vamos a verlo. En la seguridad social, vamos a tener en cuenta la pensión, el 12%. ¿Por qué no el 16%? Porque del 16 el 4 lo asume el empleado. Y yo estoy haciendo el costo o el cálculo del costo para mí como empresa de la mano de obra. O sea que para mí ese 4% no es costo. Eso es un costo del trabajador. O sea, lo que a él le vale trabajar. A él por trabajar le cobran el 4% de pensión. A mí como empresa me vale el 12%. Y la ARL me vale el punto 522. Miren que aquí también tiene que ver un poco la parte tributaria. No sé si ustedes tienen claro que desde el año 2014, cuando se creó o en la reforma tributaria que se creó el CRE, se hicieron unas exenciones en el aporte a salud. Y es que las empresas que tengan más de 2 trabajadores o de 2 en adelante se ahorran el 4 ese porcentaje de salud, es decir, que el aporte se redujo al 4, que lo asume completamente el trabajador, la empresa cero por concepto de salud y por concepto de parafiscales, la empresa que tenga más de 2 trabajadores no pagará ni SENA ni ICBF. A cambio de eso, va a pagar o iba a pagar en ese impuesto, como tal en esa reforma, una tarifa adicional de impuesto de renta, que era lo que se llamaba impuesto para la renta y la equidad, que era el CRE.
y que eso iba en el punto 8 de los ingresos, ¿cierto? Entonces, para las empresas, ese costo de salud y de ICBF y de SENA se redujo a cero. Entonces, por eso en el cálculo que ven ahí en pantalla no estoy teniendo en cuenta el concepto de salud, porque hoy las empresas, y en este caso el ejemplo me aplica porque mire que tiene 10 trabajadores, que tengan más de 2 trabajadores no pagan salud. Ojo, si yo les llego a colocar el ejercicio de un solo obrero o un solo operario, deben calcular salud y deben calcular SENA e ICBF, porque no me aplica. Y aquí tenemos que tener concordancia con todos los conceptos tributarios, contables y los estamos aplicando al área de costos. Entonces, respecto mi punto de vista como empresa, cuando tengo más de 2 trabajadores, el costo por salud es cero. Claro para todos, chicos. Dudas. No tiene límite máximo, pero sí tiene un límite individual, digámoslo así. Yo no pago ni salud, ni ICBF, ni SENA por los trabajadores que individualmente, es decir, que cada uno se gane hasta 10 salarios mínimos. Si se gana más de 10 salarios mínimos, sí tengo que aportar. Co- Como empresa, cero. Es decir, uno, porque es desde 2 en adelante. O sea que si tienes uno, tienes que pagar el 8.5. Sí, correcto. ICBF 3% y SENA el 2%. Entonces ahora para fiscales nos queda el que nos hablaba la compañera Jorleni, que es la caja de compensación, ay, mira, aquí no les puse el porcentaje, que es el 4%. Otra vez, recuerden que este ejemplo es porque tengo más de 2 trabajadores. Si tengo uno solo, adicional a este 4% de caja de compensación, tengo que pagar el 3 de ICBF y el 2 de SENA. Ahora, miren la diferencia de las bases. Para prestaciones, es decir, cesantía prima de intereses, sumaba el básico y el auxilio de transporte para calcular esos porcentajes. Para seguridad social y para fiscales, el auxilio de transporte no se toca, no se tiene en cuenta, únicamente cogería los 108 millones. O sea, el salario, todo lo que componga salario. Es decir, el 12% de 108 millones, el 0.522 de 108 millones y el 4% de 108 millones para la caja. Pilas con las bases, ¿no? Las prestaciones incluyen auxilio de transporte, la seguridad social y para fiscales no incluyen auxilio de transporte. ¿Alguna duda, chicos? Hasta ahí. Todos vamos alineados. Me pregunta Sergio que la caja por quién va por parte de quién, del empleador. El 4% completo lo asume el empleador. Por eso, de hecho, aquí está haciendo parte del costo. Lo estamos calculando aquí como mayor valor de la mano de obra. No, sin incluir el auxilio de transporte. Ujú. Solo lo incluyes para las prestaciones. Vale. Susana, ¿nos ibas a preguntar algo? Claro que sí. Para salud, el 8.5. Y para fiscales, es decir, ICBF, el 3%. Y para SENA, el 2%. El 2% del 3 y el 8.5 de el básico, es decir, sin auxilio de transporte. ¿Vale?
¿Alguna otra duda, chicos? Muy importante que nos quede este cálculo claro porque yo sé que igual esto ustedes ya lo saben hacer, eso es una nómina, ¿cierto? Pero a veces cuando uno no está ahí como en la práctica se le vuelan ciertos detalles y es muy importante el detalle de las bases, prestaciones con auxilio de transporte, seguridad social y para fiscales sin auxilio de transporte. Los porcentajes son los mismos y serán los mismos, pues quién sabe hasta cuánto. Desde la ley 100 son los mismos, hace muchos años. ¿Qué ha cambiado? Aspectos puntuales, como reforma tributaria donde van el beneficio, que si se tienen más de 2 trabajadores no pago ni salud, ni ICBF ni SENA. Y, por ejemplo, este mes, puntualmente abril y mayo, ese valor de pensión del 12% se vino reducido. O sea, para efectos académicos no lo vamos a cambiar, chicos, pero en la vida real es importante que ustedes lo tengan en cuenta, que en este momento, para el mes de abril y para el mes de mayo, no se va a pagar el 12%, se va a pagar el 1.75%. Pues mira que no te sé la respuesta clara. Yo entiendo que sí, pero ahí hay un vacío en el decreto. O sea, el decreto no especifica que no le aplique a los independientes. Lo que pasa es que el decreto se especificó en la forma en que se calculaba. Entonces, se especificó mucho a las empresas, a los que tuvieran más de 2 trabajadores, ¿cierto? Que se tienen que acoger voluntariamente, no sé qué. Pero en ninguna parte dice que los independientes no apliquen. O sea, simplemente dice cotizantes. Entonces, dentro del equipo, dentro del universo de cotizantes, se entiende que hay cotizantes independientes y hay cotizantes del régimen, pues, o asalariados. Entonces, ahí hay un vacío jurídico. Realmente, en foros de discusión que he estado toda la semana, pues la gente dice que sí, que les aplica normal. Ahora, hasta ayer, que tenía el plazo los operadores para, para habilitar o cambiar esa estructura en el PILA, no había salido para los independientes. O sea, cuando salió el PILA hasta el jueves, que salieron los cambios en el PILA, salió solo para las empresas. Entonces, la verdad, en el decreto no está muy explícito, en ninguna parte dice que no, pero tampoco dice que sí. Seguramente lo van a demandar, porque ¿cuál es el objetivo de esto? Pues que las personas que son las que reciben los ingresos reciban más ingreso, ¿cierto? Que no tengan que sacar de su bolsillo en este momento ese 4% que generalmente pagan a, a pensión, más allá que beneficiar incluso a las empresas. Porque desde el punto de vista, digamos, jurídico, si el beneficiario es la empresa, entonces no le hubieran quitado únicamente pensión, tendrían que haberlo hecho con todo, con las cesantías, con las cajas, con todo, pero únicamente lo hicieron con la pensión, que en teoría es la carga prestacional más alta, ¿cierto? Porque si tú miras todos los porcentajes, es la más alta, es el 12% de un salario y lo redujeron al 1.75, hicieron un gran ahorro para las empresas, pero ese 1.75 versus todo lo demás, pues no es nada. Entonces, en el entendido que el objeto de ese alivio, que como lo vendió el gobierno, era la clase trabajadora y que las personas tuvieran más dinero para, eh, digamos, sustentar toda esta emergencia, le tiene que cobijar a los independientes. Pero la verdad eso está en discusión. No está muy claro el tema. Bueno, chicos, listo. Entonces ya tengo calculado el costo total, ¿cierto? Y es la sumatoria. Ay, se me voló. Es la sumatoria de los 120 millones más cesantías, prima de intereses, o sea, 21.252.000, más pensión y ARL, más caja de compensación. Todo eso me suma 159.459.241. O sea, 159 millones es lo que vale una nómina anual de una planta de 10 trabajadores que se ganan 900.000 pesos más auxilio de transporte. Miren qué pasó de ser 120 millones anual, 120.342.000, a 159.438.000. O sea que ese factor prestacional que llamamos para este ejemplo nos costó 39 millones de pesos. Que miren que hacen una gran diferencia. Si yo en el cálculo del costo, de un costo, digo que no, que la nómina son 120, no es lo mismo decir 120 a 159 millones, ¿cierto? Estamos hablando de una gran diferencia.
Entonces hay que tenerlo en cuenta. Para este caso, el total que pago son 159 millones al año, incluido prestaciones. Listo. Ahora, ¿cuánto vale la hora de mano de obra? Vamos a determinarlo entonces. Los 159 millones 438 mil que me vale el año, lo voy a dividir en los 279 días. Los 279 días laborales, estos 279 días que calculamos al principio. ¿Eso cuánto me da? Ay, 572.463 me vale el día. ¿El día de cuántos? De 10 obreros, de 10 operarios. ¿Listo? Hasta ahí todos me siguen. Ahora, en el día, esas 10 personas me trabajan 8 horas, ¿cierto? Entonces, 571.463 dividido las 8 horas. Aquí es donde les decía ahora al principio. Si en mi empresa, porque tengo, no sé, el tema de los cuartos fríos, solo puedo trabajar 6 horas, listo. Porque soy, no sé, médico o algo así, trabajo 6 horas o trabajo al contrario 12, bueno, no sé, las horas que realmente trabajen cada parte real, ¿no? En este ejemplo, 8 horas normalitos. En este caso, la hora para 10 operarios vale 72.433, ¿cierto? Que es toda la plata que tengo. Entonces, ¿cuánto vale la hora de un solo operario? De cada operario vale 7.143. Es decir, que la divido entre los 10 operarios. O sea que pasé de que el costo de mi mano de obra anual de 159 millones equivale a 7.143 cada hora. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Listo. Teniendo claro el valor de la hora, simplemente lo voy a multiplicar por las horas que usó en esta producción, que me han dicho que eran 240, ¿cierto? Entonces 7.143, que es la hora por las 240 horas utilizadas. El costo para esta producción de 75 camisas de lana fue 1.714.320. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Todos me siguen hasta ahí. Bueno, chicos, ahora, ¿cómo contabilizo ese costo? Ya identifiqué que es 1.714.000. Entonces, aquí en la vida real les voy a contar cómo funciona eso. Cuando le paga o el área de nómina paga, mensual, quincenal, ¿cierto? Paga todo, digamos que se crea como una bolsa. Entonces, todo eso va al gasto o al costo, cuenta 6, lo que quieran, de la nómina mensual o anual. En este caso, pues como paguen, si pagan quincenal, si pagan mensual. Entonces, supongamos que en el mes de marzo, que fue este ejercicio, en la primer quincena, todo completo se llevó a la cuenta del costo. Mano de obra, supongamos que fueron 10 millones de pesos. Lo que, no mentiras, como pues, no sé, 159, más o menos como 13, 14 millones de pesos cada mes es la nómina de esta empresa, ¿cierto? En general, o sea, con el factor prestacional. Al llevarlo al proceso, es decir, al orden del proceso que estoy manejando, a las 75 camisas de lana, lo que hace es como acreditar esa bolsa completa que había llevado a la cuenta 6 o a la 7, como lo quieran contabilizar del costo, y lo acredita por el pedacito que utilizó en esta producción, 1.714.000. Y eso hace parte del inventario de producto en proceso. O sea, hace parte del costo, pero del costo por concepto de mano de obra. Recuerden que tengo inventario de producto en proceso por materia prima y por mano de obra. Entonces, anteriormente en las otras transacciones de marzo 3 y marzo 1, no, marzo 3, llevamos inventario de producto en proceso por concepto de materia prima. Aquí estoy llevando inventario de producto en proceso, pero por concepto de mano de obra.
Entonces, por eso le coloco ahí como entre paréntesis que el costo de mano de obra aplicada va a un crédito a esa cuenta puente. Puede que haya sido una 6, una 7, la que quieran manejar, un crédito. Y se lo llevo o se lo cargo al inventario de producto en proceso. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Listo. Entonces, ¿qué haré? Finalmente, ya tengo todas las transacciones registradas, me falta la hoja de costos. Entonces, en este caso el cliente era solo para hombres, le había asignado el número de orden 85. La fecha de inicio de esta producción era el 1 de marzo y la fecha de terminación el 16 de marzo, ¿cierto? ¿Cuántas unidades produje? 75 unidades. Entonces, todo esto lo saqué del encabezado. Aquí. La compañía de Lanas y Tejidos recibió un pedido del almacén solo para hombres el día 1 de marzo, esa fecha de inicio, para entregarlo el 16 y que el pedido consistía en 75 usos de lana talla S y que le habíamos asignado la orden de producción número 85. Entonces hasta aquí voy con el encabezado. Miren que ahí está como en rojo lo que llené de la estructura de ojos de costos que le presenté al principio. Recuerden que esa estructura de hoja de costos es simplemente un ejemplo, no es pues como la única que existe, ¿no? Eso es un ejemplo muy básico. Ahora, ¿qué más lleva esa hoja de costos? Me lleva el costo total y el costo unitario. Ya enseguida les digo dónde sale ese valor de costo total y de costo unitario. Entonces empiezo a pasar todas las transacciones que ocurrieron durante este pedido a esta hoja de costos. Entonces la primera es marzo 3. En marzo 3, ¿qué pasó? Ojo, no con la compra, sino con lo que tocó el costo. Entonces miren que tengo aquí 988.400 de materia prima y 103.200 de CIF. Eso fue el consumo real, lo que se trasladó al costo. Entonces devolvámonos a marzo 3, a las transacciones. Aquí las tengo. Miren que no a la compra. Aquí al principio tenía marzo 1 y marzo 3 las compras, donde estaba tocando el inventario de materiales. Pero la compra de un inventario no quiere decir que sea costo. Lo que se vuelve costo es el consumo. Entonces es esta. Aquí tengo en marzo 3 el consumo de 988.400 pesos en materiales y se me fueron al débito inventario de producto en proceso. Y llevé como costo indirecto de fabricación 103.200, que fue el consumo de botones y de, eh, ¿cómo se llama esto? Marquillas. No, se me fue el nombre. Tallajes. Tenía que volver ahí si me acordé. De los tallajes. Listo. Entonces en marzo 3, eso fue lo que ocurrió. Inventario de producto en proceso, 988.000 para materiales y 103.200 de costo indirecto de fabricación. Y de una vez veo, marzo 11 consumió de costo indirecto de fabricación 191.100. Entonces, marzo 3, esto era lo que llevábamos, material directo 988.400 y CIF 103.200. La sumatoria del total de marzo 3, es decir, materia prima más una mano de obra más CIF, fue 1.091.600. En marzo 11 que consumió CIF 191.100. No hubo ni materia prima ni mano de obra. ¿Listo? Luego, ¿qué ocurrió? Allá, ahí tengo marzo 11. Luego, ¿qué ocurrió? La mano de obra. La mano de obra la calculé el día que terminé el producto, o sea, el 16. Marzo 16, 1.714.000, que fue el registro que hicimos al final de calcular el valor de la hora de mano de obra por las 240 horas realizadas. Simplemente procedo a totalizar cada columna. Entonces, total de materias primas 988.000, mano de obra solo tengo una, 1.714.000 y CIF tengo 103.200 más 191.100, me da 294.300. Para un total de costos de 2.997.020. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Ujú. El costo total es 2.997.000. Y el costo unitario, pues saldrá de dividir ese valor en 75 unidades, que fue esta producción. Entonces
Entonces, este era el que les decía que ahora les indicaba dónde salía. El costo total, este que tengo aquí, es el total de todos los costos y el costo unitario pues será dividir eso en las unidades. En este caso, 2.997.020. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Bueno, chicos, hasta aquí lo que acabamos de ver será el primer parcial, ¿cierto? Que incluye toda la parte básica de la teoría del costo, toda la parte introductoria que vimos, el taller teórico y los primeros encuentros, lo que vimos la clase pasada, el sistema de costos por órdenes de producción, es decir, órdenes de proceso, perdón, es decir, el estado de costos y el estado de resultados, y este sistema de costeo por órdenes de fabricación, incluyendo materia prima y mano de obra, y sí, o sea, hasta elaborar la hoja de costos, con todos los pasos de contabilización. En plataforma está el taller número 3. Ese taller incluye todo. O sea, hay un taller, hay unos ejercicios de la temática de costos por órdenes de proceso e incluye esta de órdenes de fabricación. El plazo para entregar el taller es la próxima clase. Entonces, como les decía ahora, ¿cuál será la dinámica del próximo sábado? Que ustedes lleguen con los ejercicios resueltos o con las dudas que tengan. Y que al contrario sean ustedes quizás quien me compartan pantalla. Mire, yo llegué hasta aquí, lo hice aquí, formulé aquí, no sé. Cómo lo quieran hacer, ¿no? Si lo quieren hacer en Excel, si lo quieren hacer a mano, no hay problema. Mm, Y sobre lo que ustedes vayan desarrollando y trabajando es que vamos a hacer las dudas, si tienen dudas, ¿no? Esa sería como la primera parte de la clase, luego yo continúo con el tema nuevo y ya les habilito el parcial para que lo resuelvan. Se los habilito desde el sábado, cuando finalice la clase, hasta el martes. Ya tendrán domingo, lunes y martes medianoche hasta la medianoche para resolverlo. Son 2 horas y media como si estuviéramos en clase para resolver el parcial. Listo, igual yo sé que no se les va tanto tiempo, pero pues es preferible que no estén ahí como con esa presión de que se les va a acabar el tiempo y se les va a cerrar el cuestionario. Dudas, chicos. Bueno, chicos, entonces esto es lo que teníamos para la clase de hoy. Realmente pues me rindió mucho con ustedes. Tienen muy claros los conceptos de nómina y eso, entonces todo perfecto. Estoy pendiente si tienen alguna duda, alguna inquietud. Ya el taller está en plataforma si lo quieren empezar a resolver. Y ya les voy a cargar el video de la clase y eh, la parte del video y la presentación. Me regalan por favor un momento, yo tomo asistencia. Hoy es de mayo. Claudia Liliana Lozano, ¿vale? Yorleni Marín, Manuela Mesa, ¿vale? Sergio, Susana Mora, ¿vale? Y Sandra también está por ahí. Sebastián Vargas, Sebastián no nos acompañó hoy. Listo, chicos. Ya tomé la asistencia, entonces